Biblias al libro de los Hechos, el capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Lo tenemos. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de tener tu palabra, de compartirla también con cada uno de los oyentes. Te damos gracias porque en ella nos muestras qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Te pedimos que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que en esta noche, por tu misericordia y tu gracia, seamos edificados, corregidos, reprendidos, exhortados, animados y también alentados por ella. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, que seas tú el que nos hables en esta noche y no el hombre. Gracias por este privilegio que nos das de estar libremente reunidos en este lugar para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy trataremos la tercera parte del apóstol, de la vida y de la persona del apóstol Juan. Y en la primera sesión estuvimos detallando un poco lo que era la persona o Juan como persona, como apóstol, su familia, el significado de su nombre, gracia o también amado de Jehová, según la traducción que se utilice para este nombre Juan, cómo fue apellidado Boanerge por Jesús, él y su hermano Jacobo, el nombre que se le dio a su madre, supuestamente Salomé, recordamos ese pasaje y esa petición que se le hizo. En algún evangelio dice que fue su madre y en otra ocasión que se acercaron ellos personalmente, pero bueno, probablemente ellos habían hablado con su madre de forma directa sobre este tema. Y la tradición, el nombre de Salomé se lo pone la tradición habitualmente, no dice que la Biblia concretamente que se llamara Salomé, pero sí hay una lista de mujeres que dice la Escritura que sustentaban, apoyaban el ministerio de Jesús económicamente de sus bienes, y dentro de esa lista aparece también una mujer llamada Salomé. Bueno, luego de esto, de ver lo que era el trasfondo familiar de Juan el Bautista, y tomando en consideración el estudio y el libro del hermano MacArthur, de 12 hombres comunes y corrientes, vimos un poquito más en profundidad el personaje y lo que él aprendió al estar con Jesús. Cómo el Señor le hizo pasar de ser un hijo del trueno, que suena casi como aquí dicen en España, una palabrota, hijo del trueno. ¿Cómo pasó de ser un hijo del trueno a ser el discípulo que amado, o el discípulo a quien Jesús amaba, y algunos le llaman el apóstol del amor? Curioso, ¿no? Cómo el Señor puede, cuando una persona se expone a Él
estar, en este caso, transformando la vida de esa persona. ¿Cómo puede una persona al exponerse a Cristo ser total y absolutamente transformado? Hablábamos también de un estudio y un documental que se hizo, en este caso, en un documental en el cual participaba Morgan Freeman, que quizá alguno de vosotros lo conocéis, de cómo la estructura cerebral cambiaba en personas que habían tenido conductas violentas y habían estado encarcelados, etcétera, etcétera, y posteriormente pasaban a ser, entre comillas, religiosos. Dice que había una diferencia en ese cerebro antes y después, o algunos aspectos concretos de un cerebro, entre comillas, religioso y un cerebro que tenía esta tendencia a la violencia, y cómo había ese cambio, y que había detalles específicos que no podía explicar y que eso le daban o le abrían la posibilidad de que había algo que había venido a esa persona y le había cambiado. Curiosamente. Obviamente utilizan a veces alguna alusión a más que cosas espirituales, cosas espiritistas, pero sí da a entender que ahí hay algo que ellos no pueden, según ellos, explicar. Obviamente la Biblia sí puede explicarle, porque cuando viene a ti o a mí a habitar el Espíritu Santo, eres regenerado, eres una nueva criatura, has pasado de muerte a vida. Posteriormente vimos que el apóstol Juan aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad. Eso lo vimos la semana pasada, que la ambición, entre comillas, es buena, porque si no tienes ningún tipo de ambición, estás por esta vida, por esta tierra. Digo ambición en el aspecto de metas, de propósitos, de objetivos, etcétera, etcétera, por intentar más o menos aclarar. Tienes que tener metas para que dé hasta cierto punto sentido a tu vida. Tienes que tener este tipo de cosas porque si no, aún siendo cristiano, puedes caer en depresiones y en pensamientos inapropiados, de forma tal que algunos atribuyen a esto hasta pensamientos suicidas. O sea, hay que tener cuidado porque dice, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? No valgo para nada, no sé nada, no estudio nada, no retengo nada, no aprendo nada. Y hay gente que entra en ese bucle y cuidado porque Satanás anda como el león rugiente que buscando, no estamos exentos tú y yo, no estamos exentos de que Satanás con las palabritas nos esté comiendo la oreja para echarnos por tierra. Así que ojo, hay que tener algo de ambición y hay que ser humilde. Si el Señor te prospera, te bendice, te da ciertas capacidades, ciertas oportunidades, que me permitió graduarme de la carrera, gloria a Dios. No, eso no sirve para nada porque vanidad de vanidades, decía uno, todo es vanidad. Y es que claro, es que, ¿para qué? Pues no te levantes de la cama, quédate acostado. Quédate acostado que te va a llover los pesos cubanos te van a llover. No sé si están caros ahora o valen muy... ¿Eh? Si, ¿qué más da? Vanidad, como decía uno, todo es vanidad. Había un hermano que era entrenador personal y él se ganaba la vida en eso, poniendo a la gente tablas de ejercicio, no sé qué, y estaba muy en forma, obviamente, así como William y yo, dos atletas, pero bueno, el detalle, había otro que le decía, bueno, con el jarabe mágico ese ya lo estoy probando, ya te diré dentro de un mes, el jarabe ese de la hermana, dicen que funciona bien, pero bueno, había otro que, bueno, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Le decía el hermano, bueno, yo vivo de él, de momento yo como de ahí. Para ti, qué poco provechoso. Nadie dice lo contrario en el aspecto de que si te pones en una balanza a elegir una cosa u otra, pero si tú estás viviendo del ejercicio corporal, si tú eres futbolista, obvio, o vives de ser atleta como los que participan en las Olimpiadas y demás, para ti tiene el provecho que tiene. Obviamente en cuanto a la eternidad y a lo espiritual, no es así. Pero si no tienes un cuerpo sano, a ver a dónde vas a salir tú a evangelizar. Con un dolor de cabeza, yo no conozco muchos que están con un dolor de cabeza reventándose, que se paren en el púlpito a predicar. Yo predico en el poder. Hermano, cuando usted tiene gastroenteritis, yo no he visto pastores predicando con gastroenteritis, Y mucho más de aquellos que saltan mucho. Imagínese usted ahí con una gastroenteritis de eso. Qué tranquilito está el predicador hoy. Ya se puede imaginar usted. Le habrá salido algún espíritu mal. O sea,
Debemos ser conscientes de esto, que a veces soltamos cosas y decimos, no, es que eso no sirve para nada. Y no, a veces hacemos daño a la gente diciendo cosas así. Y hay que tener cuidado. Hay que tener ese equilibrio, como aprendió Juan a tener ese equilibrio entre la ambición y la humildad. Aprendió también el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Si no hay sufrimiento, no va a haber gloria. Si no siembras, no puedes cosechar nada. Es así de simple. No puedes pretender sembrar una naranja y que de ahí te salga una plantación y 2 camiones de naranjas. No, si siembras una naranja te va a salir 5 o 6 árboles, como mucho. Así que hay que tener eso en cuenta. Y lo tercero que vimos la semana pasada fue que aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. ¿Cómo tenía él en este aspecto que ser equilibrado? Porque recuerdan que él fue el que dijo, él y su hermano, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego, los consuma, como dice Elías? Y yo creo que todos en algún momento nos identificamos con este pensamiento del apóstol Juan y de Jacobo. Porque somos humanos, estamos sujetos a pasiones y deseos, y a veces nos hacen cosas que nos inquietan de esta manera. Todos. Pero debemos aprender a tener ese equilibrio. A veces hay gente, me saltaban algún que otro vídeo de algún que otro que enseñaba cosas muy extrañas desde el púlpito. Uno que decía, me saltó, de que, oye, es que si cualquier iglesia que se ponga bajo mi cobertura, entonces esa iglesia va a ser bendecida y prosperada y tal. Porque va a tener mi misma unción, y que él se untaba la mano con aceite y hacía cosas. Pero lo curioso es que había gente que seguían esas cosas, y él invitaba al resto de pastores y de iglesias, mandaba un anuncio a que se unieran. Entonces hay que tener ese equilibrio entre el amor y el fuego. Dice, amor entre la verdad, equilibrio, perdón, entre la verdad y el amor. Hay que aprender eso. Hay que saber decir también las cosas con tacto en amor. Hermanito, no es así como tú dices. ¿Cómo que? Tranquilo. Así, mira, la Biblia dice, la Biblia enseña. Por eso dice la Escritura que debemos presentar defensa con ¿qué? Con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y hoy veremos un poquito más lo que es el aspecto literario de Juan y algún que otro aspecto en lo personal que nos faltó tocar la última vez. Aquí vemos a Juan en el versículo 13 de Hechos 4, donde acabamos de leer, que es mencionado posteriormente a Pedro, o seguido de Pedro. No tenía problemas el apóstol Juan en ocupar, por así decirlo, un segundo lugar, en dejar el lugar de preeminencia a Pedro, el lugar primero a Pedro. En la lista de los apóstoles, como ustedes saben, ¿quién aparece siempre de primero? Pedro aparece de primero siempre. Y en ese círculo íntimo de Jesús, ¿quién aparece también de primero? Y de último, ¿quién aparece siempre? Habitualmente siempre aparece Juan de último. Su hermano mayor Jacobo aparece en el medio y posteriormente Juan. Juan no tenía el problema del ego en ese aspecto, lo vemos. Obviamente tuvo que aprender eso porque él quería sentarse ¿dónde? A él quizás en principio no le hacía mucha gracia que fuera mencionado de último en ese grupo íntimo de Jesús. Pero el Señor le fue enseñando lo que era el equilibrio entre la ambición y la humildad. Él entendió que por orden del Señor, Pedro en este caso, iba a tener, por así decirlo, la preeminencia, o iba a ser la punta de lanza, porque siempre es mencionado de primero, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí el Señor eligió y llamó así a los que Él quiso, y los puso y los colocó como Él quiso. Tenía sus propósitos y Él en este aspecto puso a Pedro como principal, aunque no quería decir que Juan por esto tenía menos dignidad ni menos honor. No quiere decir esto. Bien, estos dos, Pedro y Juan, aunque eran llamados hombres del vulgo, siempre aparecían en las listas del libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 8, de esta misma manera o en este mismo orden, Pedro y Juan. Y no encontramos en ninguna de las escrituras
que Juan tuviera algún problema con esto. No todos tenían la misma actitud del apóstol Juan. Y eso también debemos aprenderlo nosotros. Cuando el Señor nos pone en una situación concreta, o qué es lo que está pasando hoy en día. Si la Biblia dice, en cuanto a la mujer, el orden, en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer, en cuanto a los jefes, en cuanto a los empleados, en cuanto a los líderes, en cuanto a los que tienen que obedecer, automáticamente dices esa palabra o el orden establecido por Dios en el hogar, en las instituciones, etcétera, etcétera, la gente salta automáticamente. Porque cualquier orden establecido por Dios causa irritación en el corazón del hombre. Y había un eslogan famoso hace unos años que era ni Dios, ni ley, ni... no me acuerdo ahora exactamente cómo, pero era un refrán muy famoso entre ciertos grupos políticos y anarquistas. Ni Dios, ni ley, ni rey, o algo así, una cosa así. Sí, hay un orden establecido y hay que seguir el orden establecido, porque si no te va a traer problemas. En el libro de Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo confirma el honor y la autoridad que en este aspecto tenía Juan, el apóstol Juan. Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Lo tenemos. Y reconociendo la gracia, esto es Pablo, que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que aparece de último, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aunque era considerado una columna, no se lo tenía creído. Por eso dice la Escritura en Filipenses que ninguno, si mal no recuerdo en Filipenses, sí, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe. Hay que pensar con cordura. No, es que yo estoy arrastrándome y soy un gusano. Hombre, tú vives en una casa, estás estudiando, o tienes un trabajo, o tienes una pensión. No, tú no eres un homeless, como dicen por ahí. No, no vayas tampoco de eso, no te tiras al suelo cuando no te corresponde. No, es que sí, por la gracia de Dios tienes cosas y el Señor te ha puesto en un sitio de honor. En este caso, a Juan, a Pedro y a Jacobo, pues como columnas. Gloria a Dios, no pasa nada, el Señor te ha dado un sitio de honor, lo ocupas y asumes la responsabilidad. Es así. Y eso es una bendición que el Señor en determinadas circunstancias nos dé, es una bendición y una responsabilidad que nos dé una posición como esta. Como ustedes saben, el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el único libro profético del Nuevo Testamento, que es ¿cuál? Apocalipsis. A ver si me van a decir el Evangelio de Judas o una cosa. No, Apocalipsis, el único libro, y el único libro histórico del Nuevo Testamento. Mira, ahí la tiene, dígalo. Hechos, el libro de Hechos. Bien, están activos, eso es bueno. Bien, en este Evangelio, en el Evangelio de Juan, hay muchos relatos, y parábolas e historias que se omiten, que no se presentan al igual que en Mateo, Marcos y Lucas, por eso no forma parte de los evangelios sinópticos, porque este evangelio tiene múltiples peculiaridades, aparte de que empieza de forma directa, no con ninguna genealogía, sino presentando de forma clara e implícita la deidad de Cristo. ¿Recuerdan cómo inicia el Evangelio de Juan? Que muchas veces se hace un paralelismo con él y con Génesis 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, más claro no te lo puedo decir. En la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, entre comillas, esto es entrecomillado, reza o dice de la siguiente manera. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios en minúscula. Totalmente diferente. El verbo era un Dios. Por eso dicen ¿saben quiénes utilizan la traducción, no? Esa traducción. Bueno, como decía un hermano querido por nosotros, los TJ, los TJ. Bueno, pero al tú decir un Dios en minúscula, estás quitando la deidad de Cristo de la ecuación. Y ahí hay un problema. No, porque fíjate, es un ángel escogido, un ángel especial y elegido. Satanás era un arcángel especial, un ángel de luz elegido, y Jesús era una contraparte, un ángel especial, pero para lo bueno. Y dice, uy. No, esta traducción está muy rara. Esta traducción muy rara. El Evangelio de Juan, y Juan con la redacción de su Evangelio, directamente nos presenta a Jesús como Dios. Es un evangelio escrito para todo el mundo. Y por eso utiliza esta palabra casi 80 veces en lo que es su evangelio. La palabra mundo. No siempre refiriéndose a, en esa época habría unos 3.000 millones de personas, mal contados. Hoy en día vamos por 8.000. Creo que fue un país, nació en mi país allí el número 8.000 millones. Hace unos meses de eso. En esa época, la última vez que recuerdo haber leído, se estimaba, leído acerca de este tema, que había unos 3.000 millones de personas. No puedo asegurarlo ahora del todo para decirle la fuente, pero bueno, calcule más o menos eso. Y a veces aparece la palabra mundo, dice, todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. No había 3.000 millones de personas allí, porque que no cabían allí en esa región. O sea que, bueno, por ejemplo, pero aparece la palabra mundo para recalcar la universalidad de este Evangelio de San Juan. Y en esos primeros más o menos 18 versículos del capítulo 1 se expresa lo que es la esencia del Evangelio. Bien, luego de esto encontramos el propósito de este Evangelio en el 20:31 de San Juan. Vamos a ir allí. San Juan 20:31. Comenzamos desde el 30 para tener una idea todavía más amplia. Lo tenemos, Juan 20, 30 y 31. Dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí no dice, estas se han escrito para satisfacer cada una de vuestras inquietudes y curiosidades. No es el objetivo de este Evangelio ni de la Biblia. No es el objetivo. Hay muchas preguntas que se nos dejan sin respuesta. Si tuviéramos todas las respuestas, seríamos Dios. El objetivo de la Escritura no es satisfacer nuestras curiosidades más íntimas y personales. Como hacía uno, bueno, a ver qué voy a hacer hoy, y abrir aquí, Marín, aquí. Vale, a ver hoy. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues me voy a vestir hoy de blanco. Eso significa que hoy voy a andar vestido de blanco. La gente hace cosas muy extrañas por ahí. Pero no es nada extraño, como les he dicho, no es nada infrecuente encontrar gente que se mueve de esta manera utilizando la Biblia al azar. Es así. Y conocí a un predicador, entre comillas, que hacía lo mismo. Abre tu boca que yo la llenaré. Y aquí. Corrían dos juntos. Cuando corremos la carrera. Y por ahí comenzaba. Cuidado con esto. Cuidado con estas cosas. En este Evangelio nos presenta
a Jesús directamente como el único, como vimos en el libro de los Hechos, en el cual puede haber salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan escribe con el mismo propósito que expresa la escritura en el libro de los Hechos donde tuvimos la lectura. No es el propósito detallar 2 millones de libros. Me decía uno, no, es que si tú predicas, esta era una persona de Estados Unidos, que íbamos a predicar a unas actividades evangelísticas en parques, y él decía, no, quiero que prediques un mensaje, predicar un mensaje muy largo, con mucho fuego, muy largo. Yo digo, hombre, ya, pero es que yo no voy a convencer a la gente con mis palabras. Imagínese usted, en alguna ocasión tuve yo que hacer de traductor. Dije, bueno, yo predicaba mi mensaje, porque yo no entendía. Yo predicaba mi mensaje y el hermano estadounidense en inglés iba predicando una cosa y yo iba predicando lo mío. Y gloria a Dios, y me llevan a mí de traductor. Y yo en esa época, yo era muy lanzado y yo, bueno, venga. Pero por lo menos predicaba y yo predicaba mi mensaje, él el suyo y yo el mío. Y él me daba una cita y yo la leía y yo predicaba de ahí, pero ok, pues yo decía lo que el Señor me mostraba. Por eso les he dicho a los jóvenes que tienen que aprender inglés. Porque yo no tenía, como dicen, el don de interpretación de lenguas. Pero bueno, me pasó esa anécdota y tengo todavía tengo ahí esa tarea pendiente y estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés para que no me apedreen. Pero bueno, cogía la Biblia y predicaba yo. Él decía, y buscar, Juan, lo decía en inglés. We're going to sing the verse in John 3. Y yo, sí, no hay problema. Juan, eso por lo menos lo entendí, Juan 3. Y si no entendía el número, iba al 16 y la clavaba siempre. Y Jesús te ama, pero él quería que yo predicara muy largo. ¿Qué queremos? No, es que, sí, claro, es que, ¿cómo va a ser un Dios omnisciente que todo lo sabe y solo deja un libro para la humanidad? Dice aquí bien claro, Juan, es que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir y mucho más Pedro, Jacobo y Juan, que formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Tenían acceso a un montón de informaciones, pero es que el problema del hombre muchas veces no es la falta de conocimiento de las cosas de Dios, aún de los cristianos. El problema del hombre, del ser humano, es la falta de obediencia. Porque usted sabe muchas veces lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y aún siendo creyentes y conociendo parte de la Escritura, tristemente, como hemos visto en noticias recientemente, aún así, sabiendo que esto es pecado, lo hacemos. No es falta de conocimiento, porque hemos visto, vamos, como dice un refrán por ahí, hemos visto árboles más grandes han caído. No es un problema, en este caso, de conocimiento, sino de obediencia. Y es nuestro corazón rebelde que nos traiciona. Por eso Juan dice, oye, hay muchísimas, es que no pueden caber, ni siquiera en el mundo, lo que se puede escribir acerca de Jesús. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, ese es el objetivo. No más de ahí. ¿Por qué? Porque con eso lo tienes todo ya de cara a la eternidad. Ese pasaje que he citado está en el 21, en el capítulo 21, versículo 25. Del mismo San Juan. ¿Lo tenemos? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y cierra, amén. Este es el discípulo, versículo 24, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, testigo ocular directo de Jesús. ¿Se podrían escribir 1 millón de libros? Lo que quieras. Como decía un predicador, Jesús nunca escribió ningún libro y es el personaje sobre el cual se han escrito más libros en la historia.
Esta es una biblioteca muy pequeña. ¿Cuántos libros usted ve que hay ahí? Esta es una biblioteca pequeña, como sabéis. Imagínese usted una biblioteca grande de verdad. Sobre Jesús se han escrito libros, unos buenos, otros menos buenos, otros malos, otros muy malos. Pero sobre Jesús. Es la persona de la cual más libros se han escrito y es así. Posteriormente vemos al apóstol Juan en el mismo Nuevo Testamento escribiendo 3 epístolas, 3 cartas. La primera de ellas muy conocida por nosotros, por nosotros los creyentes, la primera epístola de Juan. Y tiene como propósito algo similar a lo que es el Evangelio de San Juan. Estas cosas se han escrito a vosotros que creéis, versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este libro habitualmente, el de Primera de Juan, es llamado el libro de la seguridad de salvación o el libro de la seguridad eterna. Lo que es el verbo o los verbos saber y conocer se usan en este libro, que es un libro corto que tiene solo 5 capítulos, unas 40 veces. Estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Como enseñábamos hablando acerca del cesacionismo, como estas señales concretas que acompañaban a los apóstoles se iban como una especie de grifo cerrando, porque Dios tenía sus planes, sus propósitos. Yo creo, como les hemos dicho en más de una ocasión, todos nosotros hubiéramos deseado tener esa autoridad. Ojo con esto. La pregunta sería, ¿cuál sería el motivo final en mi corazón por el cual yo quisiera tener esas capacidades? ¿Recuerdan a aquel Simón el Mago? ¿Cuál era el motivo por el cual él quería esto? Era un motivo diabólico. Fíjate qué cosa. Dice, a mí también le ofreció dinero, dadme ese poder para que pueda yo imponer las manos y dar a otros, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Cuando él vio esto, porque dice que aquel se hacía pasar por algún, ¿qué? Por algún grande en el libro de los Hechos. Y él quería eso que tenían los apóstoles, pero para decir, como algunos pseudoapóstoles modernos, yo soy el enviado, yo soy el grande. Hoy en día no conocemos personalmente ningún ser humano que tenga estas capacidades. Algunos te dicen, sí, si tú haces lo que yo te digo, si estás bajo mi cobertura lo vas a conseguir. Y vas a hacer el cursillo de tumbar o de tal. Bueno, no caigamos en estas cosas que no tienen ningún sentido. Por eso aquí el apóstol Juan les dice, esto os he escrito a vosotros que creéis ya en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Aunque no tengáis esas capacidades extraordinarias, saber que por haber creído en el nombre de Cristo, en el único en el cual hay salvación, ya tenéis vida eterna. Ya tenéis vida eterna. Y para que creáis de forma directa en el nombre del Hijo de Dios. En la segunda epístola de Juan, el apóstol, si leemos los versículos, el versículo 9, vamos allí a segunda de Juan 9, estamos dando un paseo aquí por las Escrituras, segunda de Juan, usted vaya a Apocalipsis y comience a devolverse. Es más fácil así encontrarlo. Segunda de Juan 9, solo tiene un capítulo. Y en esta epístola habla de la señora elegida y de sus hijos. Y en algunos comentarios se menciona que esta señora elegida es la iglesia y que sus hijos somos nosotros, los miembros de la iglesia o de cada iglesia local en general. Y lo que se hace en esta carta, lo que hace de Juan en esta carta es instarnos a perseverar en la doctrina de Cristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ¿dónde? En casa, ni le digáis
Versículo siguiente, porque el que le dice bienvenido, ¿qué? Participa de sus malas obras. Equilibrio entre amor y verdad. Equilibrio entre el amor y la verdad. No trae esa doctrina, sigue siendo una persona, sí, sigue siendo un prójimo, sí, sigue teniendo dignidad humana, sí, si puedo hacerle un favor, ayudarlo en algo, lo debo hacer, sí. Porque esa persona, sea quien sea, dolorosamente para algunos, porta la imagen de Dios en sí misma. Entonces usted y yo estamos sujetos, no quiere decir a recibirlo en su casa ni a haceros, a hospedarle allí de forma tal o cual. ¿Por qué? Algunos sin saberlo, dice la Biblia, hospedaron ángeles, pero otros sin saberlo, hablábamos en la clase de escuela dominical, hospedaron demonios. Así que tenga mucho cuidado. Por eso aquí advierte Juan. Yo soy el discípulo, yo soy el apóstol del amor, pero ojo, no recibas a todo el mundo. Yo soy Pepe, sí, ¿qué Pepe? Pepito Piloto. ¿Cómo que Pepe? ¿De dónde es usted, Pepito Piloto? Yo soy amigo de Juan, o de Javier, o de Darinel. Sí, déjame llamar a Darinel. Darinel, ¿usted conoce a Pepito Piloto? Claro que sí, que lo conozco. Sí, ese es el ladrón y el violador más grande de todo el pueblo. Ah, gracias, hermano. Pepito Piloto, a la policía que vas ahora mismo y te doy 2 palos. ¿Me explico? No, sí, no, yo soy, claro, si yo era diácono en la iglesia de William, sí, William, ¿conoces tú a Pedrito Lacalle? Sí, así se llama, Pedrito, sí, está aquí que me dice que tú, dice, cuidado con ese. ¿Me explico? Ojo con esto. Somos cristianos, como decía uno, soy cristiano pero no cretino, así que tenga cuidado. El apóstol del amor le advierte a usted que sea cuidadoso. En la calle o en una... Bueno, usted puede ayudar a cualquiera. No le implica algo sobrenatural ni un esfuerzo estrambótico. Pero ya para cosas mayores sea mucho más cuidadoso. Por eso te dice, no les recibáis en casa. Y mucho menos le digas bienvenido. El apóstol del amor te recomienda esto. Y en la tercera epístola, Juan anima en este caso a Gallo para que ande constantemente en la verdad. Ese sería más o menos el tema central. Y por último vemos a Juan como autor humano del libro de Apocalipsis, utilizado por nuestro Dios para, como en inglés quizás haría más justicia a lo que es la traducción de este libro, que sería Revelations, revelaciones. ¿Ves cómo se nota de que estuve 2 semanas ahí con un americano? Hace por lo menos 27 años de eso, pero me acuerdo. Revelations, ahí lo tienes. Obviamente no hay ninguna duda de que el apóstol Juan fue el escritor de este libro, el escritor humano, el autor humano, como más o menos quisiéramos presentarlo, en el capítulo 1, también en el capítulo 21 y en el capítulo 22, él dice y aclara que fue él a quien el Señor usó para escribir este libro. Y el Señor le ordenó que escribiera las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y esa es una división natural que tiene el libro de Apocalipsis. Algunos hacen esta división claramente, hablando de que en el capítulo 1 son las cosas pasadas, las que has visto con respecto a la visión del Hijo del Hombre, las que son refiriéndose a ese paréntesis concreto que se muestra con respecto a las 7 iglesias, y posteriormente las que serán, que todo lo que tiene que ver, abarca todo lo que tiene que ver con el tema futuro y las profecías del capítulo 5 en adelante. Bien, ¿cómo termina la vida de Juan? Dimos unas pinceladas la semana pasada, y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 aproximadamente, Juan se trasladó a Asia y fue pastor de la iglesia de Éfeso, dicen los autores, durante unos 25 años. Posteriormente fue exiliado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis, y entendemos que allí también
falleció. Decían que cuando estaba muy mayor, citábamos o expresábamos aquí una cita de Jerónimo, que decía: hijitos, recordar lo que Él, hablando de Jesús, nos enseñó. Nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Y si estudiamos más en profundidad y si nos detenemos en lo que es la literatura, lo que escribió, porque la Biblia fue escrita por hombres, me decía uno, por eso yo no creo en la Biblia, porque fue escrita por hombres. Yo le digo: hombre, seguro que hubieras creído en la Biblia si la escriben gallinas o caballos. Dios tendrá que usar hombres, son los que saben escribir en la creación. ¿A quién quieres que use? ¿A los murciélagos para escribir la Biblia? No, no creo en la Biblia porque la escribieron animales y dirías, ¿no? Siempre habrá una excusa para decir o justificar tu falta de fe o no creencia en la Escritura. Pero si analizamos, como le hemos dicho, la vida del apóstol Juan, encontramos un hombre totalmente cambiado por lo que es ese contacto directo con Jesucristo. Sabía muchas cosas, pero el conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo, más el amor edifica. Por eso nos insta en sus cartas, en el Evangelio, a amarnos de forma directa los unos a los otros. Porque al final dice: todas estas cosas en 1 de Corintios pasarán, pero el amor nunca dejará de ser. Qué importante, hermanos, es aprender del apóstol Juan, que no tengamos una mentalidad cerrada en ese sentido de decir: no, es que yo soy así, así me quedo. No, el Señor puede transformarte, pero tienes que andar con Él para que pueda hacer esa obra que tanto requiere tu vida y ser transformado por la acción del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la vida del apóstol Juan y por cómo le usaste para llevar tu palabra, para dar testimonio y para también enseñarnos con su vida y con su carácter parte de cómo debemos andar y conducirnos en este mundo. Ayúdanos para que podamos engrandecer tu nombre con nuestras vidas y también imitar a hombres como Juan, que dieron su vida, entregaron su vida, gastaron su vida por la causa del Evangelio. Gracias, Padre Celestial, que podamos seguir el ejemplo de este apóstol, imitándote a ti e imitándolo a él como él intentó también imitarte a ti en todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.